Ok, bueno, hoy vamos a ver algunas cuestiones sobre proporción. Tenemos dos láminas, esta que es de Andrew Loomis y esta que es de Víctor Peralt. Son dos láminas sobre proporciones humanas que nos van a servir mucho para entender qué es lo que estamos dibujando, porque en los dibujos que he visto hay algunos errorcillos de proporción y sería bueno ya ir conociendo estas láminas. Si ustedes las ven, son láminas muy distintas y por lo tanto ambas nos sirven. Vamos a empezar con esta y lo primero que hay que tomar en cuenta es que esto es un canon de proporción ideal, como dice aquí, ¿no? Es un canon de 8 cabezas y eso solo sucede con la gente que es alta, ¿verdad? La mayoría de nosotros, y aquí en Latinoamérica, tenemos cánones de 6 cabezas hasta 7 cabezas y media, más o menos. Y uno que otro, pues cumplirá con esto. Y puede ser que alguien sea mucho más alto y cumpla con un canon de 8 cabezas y media. Pero este es el punto, digamos, como base para conocer las proporciones del cuerpo humano. Entonces, para entender estos gráficos, lo primero que hay que tomar en cuenta es la mitad del cuerpo, ¿verdad? Está ubicada en el pubis. Y recordar, eso se me fue, que el canon se mide a partir del tamaño de una cabeza, ¿verdad? Eh, que cabe diferentes veces en la altura del cuerpo, ¿verdad? Y este canon está hecho a partir de una posición erguida. Cuando el cuerpo se sienta, se agacha, se mueve, etcétera, estas medidas no necesariamente se cumplen así en plano, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos la cabeza como unidad base y el centro del cuerpo, como les dije aquí, en el pubis, ¿verdad? Entonces, si lo vemos, las piernas son la extremidad más larga, ¿verdad? Comprenden todo ese espacio. Algunos de los dibujos que ustedes han hecho, y ese es un error como muy frecuente, es que las piernas quedan un poco cortas. Por lo tanto, esto es de lo primero que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Si vemos luego el torso, que viene desde el pubis hasta los hombros, son 2 cabezas y 2 tercios. Hay una gran diferencia de tamaño entonces entre torso y extensión o longitud de las piernas, ¿verdad? Luego hay una pequeña porción en el gráfico que es el espacio que está entre hombros y la barbilla, que esto por lo general es un tercio de el tamaño de la cabeza, ¿verdad? Entonces con estas medidas tenemos por lo menos la altura base del cuerpo, ¿verdad? Son las primeras medidas que tenemos que poner atención cuando estemos dibujando figuras de pie. Y luego otros aspectos o medidas más específicas que tenemos que ir observando son las siguientes. El muslo, que viene desde acá hasta la rodilla, son casi 2 cabezas, ¿no? Entonces el muslo es la porción o el hueso más largo, que es el fémur, ¿verdad? Y luego tenemos la pierna hasta los tobillos, que es como una cabeza y 2 tercios, y por último la altura del pie. Entonces, si ustedes lo analizan, la extremidad inferior, la primera porción es muy larga, la segunda porción se va haciendo más corta y el pie es todavía más corto. Lo mismo sucede con el brazo, ¿no? O con la extremidad superior. El brazo va desde acá hasta el codo, que vienen siendo una cabeza y media, una cabeza de 2 tercios aproximadamente. Luego el antebrazo, que es poco más de una cabeza. Y por último la mano, ¿verdad? En este gráfico lo ideal hubiera sido tener la mano extendida, con los dedos así, ¿verdad? Para poder ver toda la longitud de la mano. Pero bueno, hay pequeños errorcillos ahí o cosas que no son tan funcionales en el gráfico y por lo tanto para eso está el otro. Ok, esto si empezamos a ver el cuerpo, ¿verdad? A medirlo en este eje horizontal. Otras
cuestiones importantes de saber en cuanto a proporciones pueden ser que los codos, que está aquí el codo, siempre llega justo debajo de las costillas, casi a la altura del ombligo. No es el mismo punto, es muy parecido. Y la muñeca, que está aquí, llega como a 1/3 del muslo. La mano llega casi como hasta la mitad de toda esa porción. Entonces eso también nos va a ayudar a saber, cuando tengo todo el brazo extendido, a saber hasta dónde tengo que llegarlo según el muslo o según el torso. Uno se va ayudando con eso. Este gráfico me da otros puntos interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, entre hombros y ombligo hay un triángulo. Igual sucede con la cara. Aquí hay otro triángulo, ¿no? Es todo este. Y como les decía, esto es en ese sentido horizontal. Si empezamos a ver correlaciones en el sentido vertical, vamos a encontrar cosas nuevas. Por ejemplo, el ancho de las caderas en el hombro por lo general es más angosto que los hombros, ¿verdad? El hombre tiene hombros más anchos y caderas más angostas. En el caso de la mujer pueden ser iguales, hombros el mismo ancho que las caderas, ¿verdad? Y eso tiene que ver por el hueso de la pelvis. Luego, la ubicación, por ejemplo, de los pezones que están acá es muy similar a este ancho. Eso también es muy útil, ¿verdad? Y por lo general en la posición erguida, aquí está el centro, ¿verdad? Y los pies van juntos. Por eso las piernas suelen tener esta inclinación así. Eso es un factor también a tomar en cuenta, ¿verdad? Y los brazos, si lo ven, también tienen una pequeña inclinación. Aquí se ven más todavía. Esa es una postura como natural, ¿verdad? La cosa no va todo así recto, tieso, ¿verdad? Sino que tienen sus angulaciones, ¿verdad? Igual vemos otro ángulo acá, ¿verdad? En el torso. En el hombre, por lo general, el ancho de la mandíbula, ¿verdad? De la cara aquí, coincide con el cuello. En las mujeres eso pueden tener un cuello más angosto. Bien. Otra medida que se me escapó y que es útil, ¿verdad? Es la que va de los hombros hasta las tetillas o los pezones, ¿verdad? Que son 2/3 de cabeza, y de aquí hay otra cabeza y luego hasta acá hay otra cabeza. Este gráfico, mi recomendación es que ustedes lo vayan analizando y lo vayan utilizando poco a poco, y uno con el tiempo se lo va memorizando, lo va recordando, ¿verdad? La medida del pubis, que es tan importante, está aquí. En la vista lateral está aquí y en la vista trasera está acá. Eso es muy útil, ¿verdad? Empezar a ver cuáles son las correlaciones entre la vista frontal, lateral y la vista dorsal. Si vemos también en este gráfico, el de la vista lateral, hay algunas cuestiones que también son importantes de saber, ¿verdad? Y es que la postura erguida no es una postura tampoco tiesa, ¿verdad? Si ustedes ven esto, este bloque lleva esta dirección, el cuello lleva esta otra, la cabeza como una caja va vertical, la pelvis va en este sentido, el muslo cae y la pierna va para allá, ¿verdad? Y el centro del cuerpo, si lo vemos, está aquí. Entonces, en el cuerpo humano hay partes que están de este lado, ¿verdad? Hay volúmenes que equilibran de este lado y hay otros que están del otro lado, ¿verdad? Por ejemplo, vean entonces que el muslo, toda la pierna, ¿verdad?, está como en el centro, al igual que esta otra caja, ¿verdad? Las partes más voluminosas casi que se acomodan al centro y otras piezas se van hacia otros lados, como esta, por ejemplo, que está del centro para atrás, ¿verdad? Entonces, si vemos, el cuerpo tiene sus ritmos, y voy a hacer aquí la línea para que vean.
Entonces esto no es una línea recta, tiesa, ¿verdad? Esto es muy importante a tomar en cuenta también. Pasemos ahora a esta lámina para ver otras características. Estos dibujos, los de Perar, son más claros para entender las proporciones según las cabezas, ¿verdad? Porque aquí vienen los circulitos y vienen todas las divisiones, ¿verdad? Entonces ustedes pueden saber exactamente qué es lo que coincide, qué parte del cuerpo coincide con la altura de la cabeza. Este canon, si lo vemos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y media. Este es un canon de 7 cabezas y media, un poco diferente al de Andrew Loomis. Y lo bueno de este gráfico de Perar es que también me muestra huesos, que luego eso nos va a servir, por ahora no, pero luego nos va a servir. Y es muy, muy exacto, ¿verdad? El estudio de medidas y de anatomía que hizo Víctor Perar es un referente importantísimo para el dibujo de figura humana, para los artistas. Y es importante conocerlo y manejarlo, ¿verdad? Este gráfico nos va a servir sobre todo también para partes más específicas. Por ejemplo, veamos acá, ¿verdad? Por ejemplo, una clavícula, que es esta porción, tiene el mismo tamaño que la mano y tiene el mismo tamaño que este hueso en la espalda que se ve acá, y la mano cabe en esta parte de la cara, ¿verdad? Desde la barbilla hasta la frente. Entonces cuando yo veo esos dibujos, por ejemplo, yo empiezo a ver las relaciones que hay entre clavículas, mano y cara, y así me doy cuenta si el dibujo que ustedes tienen manejaron bien las proporciones, ¿verdad? Son como truquillos que uno va comprendiendo y que ustedes deberían saber para que esos dibujos les queden cada vez mejor. Otra clave, por ejemplo, el pie cabe en esta porción. Entonces es otra manera de darnos cuenta si estamos trabajando bien las proporciones, ¿verdad? Entonces, bueno, estos gráficos se los dejo para que los analicen con calma, los vayan usando conforme van dibujando y poco a poco se los van aprendiendo.